Nos acompaña en esta ocasión el autor, el muy reconocido ya joven autor Luis Miguel Estrada Orozco. Pido un aplauso, ahorita leo su... Y quien va a presentar este libro de cuentos, Josué Sánchez, aquí con nosotros. Bueno, brevemente leeremos una semblanza de ambos y procederemos espero a una grata conversación para incitar al diálogo entre los presentes, el autor y otro de sus lectores, ¿no? Para que tengamos el gusto de tener la espinilla de leerlo directamente, el texto, ¿no? Cada uno de los cuentos. Bueno, pues Luis Miguel Estrada Orozco nació en Morelia, Michoacán, en 1982. Narrador y docente. Es autor de Colisiones, Premio Nacional de Cuento Juan José Arriola 2008, Universidad de Guadalajara 2008, Arlequín 2015. Alan Prost, Premio Nacional de Cuento Agustín Yáñez 2012, Arlequín 2013. Journeyman, que es el libro que nos ocupa hoy, Premio Nacional de Literatura Gilberto Owen 2013, Abismos Editorial 2021. Y Bartolomé Paraíso Perdido 2016. Su narrativa ha formado parte de antologías en México y España. Ha colaborado en medios especializados de boxeo como Esquina Boxeo y la página web izquierdazo.com. Es autor de Crónicas a Contragolpe, La Dulce Ciencia, ediciones 2014. Libro de crónica boxística, beneficiario del Programa de Estímulos a la Creación y Desarrollo Artístico de Michoacán en sus emisiones 2005 y 2010. Maestro en Literatura Mexicana por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y doctor en Lengua y Literaturas Romances por la Universidad de Cincinnati en Estados Unidos. Realizó una estancia postdoctoral en Brown University en Providence, Rhode Island, Estados Unidos, donde también fue profesor visitante. Es miembro de la Sociedad de Escritores Mexicanos y candidato al Sistema Nacional de Investigadores, miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte de Michoacán, ¿no? Del INBA. Bueno, pues Josué Sánchez, Veracruz, 1989, es autor de los libros No se trata del hambre, Edasa Castalia, Barcelona 2019. Premio Nacional Tiflos de Cuento celebrado en España. Y en el Pabellón de las 16 Cuerdas, Fondo Editorial Tierra Adentro, México 2015. En 2018, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara lo eligió como parte de un programa Al Ruedo 8 Talentos Mexicanos. Asimismo, Ediciones de Punto de Partida de la UNAM publicó una muestra de su obra Sin Mayoría de Edad, México 2019, antología que reúne escritores hispanoamericanos nacidos entre 1983 y 1993. Este año, la revista Publisher Weekly, en español, lo incluyó en su reportaje central sobre el nuevo mapa de la narrativa hispanoamericana. La misma revista seleccionó No se trata del hambre para su biblioteca imprescindible, una lista de 23 obras de autores latinoamericanos nacidos a partir de 1980. El cuento que da título al libro mencionado fue adaptado recientemente al teatro por la compañía mexicana Catamita. Bueno, pues bienvenidos. ¿Qué se puede decir entonces? ¿Cómo empezamos? Gustamos con tu participación. Muchas gracias. Hola amigos, buenas tardes. Muchas gracias Adi por la presentación, también al instituto por la invitación. O sea, este recinto es precioso y pues qué mejor siempre reanudar las presentaciones del libro presenciales con un libro que a mí me gustó muchísimo y que me gustaría compartir con ustedes.
en tanto no solo como libro, sino que todas las conversaciones secretas que están debajo de él. Ahora, cuando estoy hablando de conversaciones secretas, estoy hablando de una especie de sello de calidad del que quiero hablar personal. Y este empieza por allá en 2013, cuando conocí a Luis Miguel Estrada, pero no personalmente, sino leyéndolo. En ese entonces yo había conocido a los editores de La Dulce Ciencia Ediciones, que se encargan de publicar muchos libros especializados en torno al box, pero que tienen una visión muy particular sobre el box, porque ellos no nada más se preocupan, digamos, por datos estadísticos, ni tampoco por hablar sobre figuras icónicas, sino que tienen una visión muy literaria en torno a todo lo que tenga que ver con este tema. Crónicas a Contragolpe fue un libro que llegó a mis manos gracias a Rodrigo Castillo, que en ese entonces sabía que yo estaba escribiendo sobre box, pero de una manera muy distinta a la que Luis Miguel lo hacía. Ahora, este tipo de diferencia fue la que me hizo ver que había muchas, digamos, similitudes y diferencias entre lo que hacía Luis Miguel y yo, pero aún no nos conocíamos. ¿Por qué tiene que ver esto? Cuando yo escribí en El Pabellón de las 16 cuerdas, que es mi primer libro, comencé a hablar sobre el box desde un punto de vista, digamos, metareferencial. Lo que quiero decir es que yo me di cuenta que yo hablaba del box solo por las películas y la ficción que conocía del box. Cuando yo leí Crónicas a Contragolpe de Luis Miguel, fue una especie de encontronazo con la literatura y también de una amistad que todavía no se daba de manera personal, porque me di cuenta que Luis Miguel, a diferencia de lo que yo hacía, que era hablar de ficción sobre ficción, él tenía una ambición en la cual partía de la realidad para ver las posibilidades ficcionales de esta. Explotaba todas las formas literarias y poéticas que podía haber de las crónicas que se podían escribir en torno al box, no tanto como lo que hace, digamos, Scorsese cuando habla de Raging Bull, ni tampoco como lo que pasa en On the Waterfront con Jake, con Marlon Brando representando a Terry Malloy. Lo que estoy diciendo es que mientras yo veía el box desde una representación del cine, Luis Miguel veía una crítica muy fuerte del realismo que se puede ver en la mercantilización del box para sacarle una especie de halo realista y que al mismo tiempo se te quedaba en la cabeza como algo literario. A diferencia de lo que muchos libros podían hacer, que era romantizar el box, o películas que también lo pueden romantizar, Luis Miguel lo hablaba como desde una especie de realismo crudo que te hacía ver que había incluso poesía en ese tipo de intercambios que proponen HBO para que dos boxeadores estén intercambiando burdos insultos, de los cuales se hace un super show divertidísimo, pero que puede quedar en una crónica. Ahora, este fue nuestro primer encuentro y les estoy hablando del 2013. 3 años después nos vimos en El Paso, Texas, hablando junto a una mesita donde había café y galletas sobre cosas de literatura. Es decir, Luis Miguel Estrada ha sido más mi amigo por lo que escribe que realmente por las veces en que nos hemos visto en persona. Esta es la tercera vez que nos vemos en persona en la vida, en una amistad que comenzó con libros hace 8 años. Entonces, partiendo desde ahí, quiero contarles también que esta forma de leer la literatura de Luis Miguel, que conocí primero y que fue en la crónica, me vino a sorprender todavía más cuando lo conocí en ficción, porque si en la crónica parte de la realidad para sacarle las posibilidades literarias, en la ficción parte de lo literario para ver las grietas de la realidad. Ahora, esto puede sonar un poquito confuso, así que la verdad preferí hacer una pequeña reseña para que se dieran una idea de lo que estamos hablando en Journeyman, porque creo que es el punto donde la realidad conoce a la ficción de una manera inquietante, como también estoy de acuerdo con lo que dijo Adi. Y bueno, ahí va esta pequeña reseña y les sigo contando. Miren, Luis Miguel Estrada, autor de Alain Prost y de Crónicas a Contragolpe, reunió en Journeyman 6 cuentos que develan el rictus inquietante que comparten realidad y ficción. Así, el lector observará el tratamiento de fuentes cultas que derivan en la creación de archivos y santos apócrifos, o apreciará las posibilidades de entender el mundo como una pesquisa policíaca envuelta en una atmósfera kafkiana. Estos elementos contribuyen a la creación de personajes que delatan su fragilidad con los signos de la derrota o la obsesión. Por ejemplo, El Residente, el primer cuento de este libro, expone la angustia de un protagonista insomne que comparte su departamento con un huésped parecido a un orla. Cómo crujen los insectos al morir, el segundo cuento, sigue a un burócrata cuya dignidad nunca ha sido un obstáculo para poner en riesgo su vida. Infiernillo, de genealogía rulfiana, observa el extravío de un viajero en medio de un laberinto fantástico.
Posteriormente, el engranaje de una prisión distópica donde la pena de muerte se decide por un sistema de apuestas encuentra su lugar en el cuento La muerte a ganador. Corte es el intercambio de correos entre dos amigos que vislumbran el fracaso de su amistad entre la sinopsis de películas y comerciales que se proponen realizar. Y por último, Overhearing es la fantasía voyeur de un investigador obsesionado con un obispo del siglo XVIII acusado de homicidio y María, la novia de su vecino. Estrada eligió una prosa que aquilata con éxito imágenes pesadillescas, mesura poética y giros narrativos. Esto da a Journeyman una voz de registros múltiples que hace de cada cuento una pieza insoslayable para cualquier lector. Ahora, si nos ponemos a pensar que estamos hablando de ficción, de cuentos, se hace todavía más interesante que Luis Miguel utilizó una metáfora del box para nombrar su libro cuando no hay ningún peleador tal cual en todos estos textos. Y eso es una exploración de la literatura que se me hace sumamente interesante, grata, y que aparte es arriesgada. ¿Por qué? Porque nos hace ver que no tenemos que ver de una manera literal la literatura. ¿Por qué tendríamos que ver hombres peleando para entender que esos son boxeadores? ¿O por qué tendríamos que ver hombres boxeando para entender que la están pasando muy mal? A partir de estas consideraciones, creo que Journeyman siempre se ha quedado ya en mi cabeza desde que lo he leído, desde que he podido tener acercamiento a lo que hace Luis Miguel Estrada, como una propuesta muy sólida de un proyecto literario en el cual siempre está el riesgo de estar al borde de las cosas que uno cree o no cree de literatura. Con esto quiero decir que los cuentos de Luis Miguel no están hechos de una manera convencional, en un sentido de cuentos que se podrían diseccionar en una clase de literatura esquemática, sino que son una apuesta muy propia de la voz de Luis Miguel a la hora en que entiende qué es un cuento. Y bueno, eso para mí ya basta como un acercamiento para poder entender o para poder arriesgarse o para poder interesarse en este tipo de libros. Esa sería como mi presentación para que comencemos el diálogo en torno a Journeyman. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, Josué. Bueno, pues yo puedo decir nada más como para incitación al diálogo. Primero, sorprende el manejo de la estructura cuentística de inmediato, ¿no? A mí sí me cimbró en ese sentido. Todos y cada uno de los cuentos son cuentos que confluyen en lo que clásicamente se conoce como el cuento moderno, pero son completamente distintos, ¿no? Completamente distintos, aunque sí hay una uniformidad en algo, ¿no? Ese hilo conductor que los hace ser un libro, ¿no? Es lo que estábamos comentando. Pero por otro lado, esos personajes que con los recursos precarios que permite la estructura del cuento, se dibujan a la perfección, ¿no? Y yo, bueno, partiendo de estas inquietudes, me gustaría mucho que pudieras comentarnos algo al respecto, ¿no? Por ejemplo, el residente, bueno, ¿no? Es ese personaje cotidiano, ese personaje que cuántos que no trabajamos en una oficina sabemos lo que significa la vida de este residente, ¿no? Pero qué decir del médico, del médico en la cárcel, ¿no? Que también, bueno, ¿no? O bueno, en fin, esas dos cosas a mí me parecen fundamentales porque son, digamos, el peso donde está la narrativa que propones. Muchas gracias, Adi, muchas gracias, Josué. Está muy buena la historia porque es completamente verídica, aunque no lo parezca. Y hace un momento utilizaste un adjetivo que me gustó mucho para mi propio libro, ¿no? Inquietante. Voy a leer, yo normalmente no hago esto en presentaciones, pero voy a leer, sobre todo porque se trata de gracias,
de un cuento particularmente largo, pero un poco para que estemos dentro de la idea de lo que está ocurriendo aquí. Voy a leer el inicio de La muerte a ganador, para que entendamos de qué está pasando. Este cuento, tengo que aclararlo, se me ocurrió más o menos en 2009, digo, con la pandemia de SARS en aquel momento, que fue la primera vez que yo tuve una experiencia de enclaustramiento. Estaba viviendo solo en un departamento muy chiquitito y pensé en las posibilidades de lo terrible porque me asustó muchísimo, ¿no? Entonces empecé haciendo esto. Mi planteamiento inicial es: ¿qué pasa cuando la ciencia médica no te da ninguna respuesta y el mundo se vuelve súbitamente apocalíptico? Esto hace 10 años sonaba, 11 o 12 años sonaba de cierto modo, y ahora suena completamente distinto. Así que también les quiero compartir este cuento como algo que en algún momento todos podemos tocar, ¿no? Compartir. Pero bueno. La muerte a ganador comienza con un epígrafe de un libro que inspiró un poco los pensamientos alrededor de este cuento, que es La peste, de Albert Camus, y dice el epígrafe: he comprendido que en este mundo no podemos hacer un movimiento sin exponernos a matar. Está dividido en 7 partes, voy a leer solamente la primera, que es súper cortita. 1. Con el primer caso en la ciudad, inició mi estancia en la bodega. Eventualmente, esa prisión en donde hice mis prácticas antes de especializarme en cirugía de emergencias se convertiría en un infierno, pero cuando vi ese reporte temprano aún no podía saberlo. La imagen de un hombre grueso en decúbito supino apareció en la televisión del pabellón de enfermería. El tipo había abierto una carta enfrente de su casa y en cuanto hizo por leerla, el rostro fiero y de bigote denso se le descompuso en un gesto duro que el rigor mortis congeló. La región estaba acostumbrada a la muerte enceguecida por las nubes de pólvora o acallada por los sonidos sofocados de las cuchilladas, pero ese cadáver que quedó en la calle sin rastros de violencia alcanzó fama inmediata por esta misma razón y opacó, por un momento, la discusión en torno a la pena capital. No hay causa de muerte aparente, repetía el cintillo cada vez que la imagen aparecía. Yo miraba esta noticia mientras sostenía el texto de Vesalio que Briviesca me había dado. Entonces llegó un enfermero empujando la camilla de un apuñalado y gritó nombres sin números mientras lo ingresaba al quirófano sin esperar respuesta. Me lavé a toda velocidad y le puse campos con el automatismo de la repetición. Intervine de inmediato sin nada más que la filipina porque el tipo sangraba a borbotones. La puñalada había entrado justo debajo del hígado, una pesadilla. Manaba sangre negra y no podía hacer lo que parara. Briviesca, viejo y pálido, encorvado y enjuto, apareció junto a mí dando indicaciones certeras sin hacer aspaviento alguno. ¿Cómo ve, joven? Sin causa aparente de muerte. Si serán idiotas. Salimos embadurnados de sangre. Al apuñalado le aplicamos 3 unidades para evitar que cayera en shock. Fue un milagro que no se nos fuera. Briviesca tenía una facilidad sorprendente para mirar a través del cuerpo y hacer lo que fuera necesario para salvar pacientes. Para él, todo era tan fácil como sostener las pinzas en un cuadro de Rembrandt. Cuando vi la sangre del convicto, pensé, está muerto. Pero después de que intervino Briviesca y lo sacó adelante, me felicité por la oportunidad de hacer mis prácticas bajo su ala. Mientras me limpiaba, vi que algunos de los reos que nos ayudaban en labores de intendencia hacían señas hacia el patio. Pulgar arriba. Estaba vivo. Se reunieron grupos en la explanada y empezaron a cobrarse apuestas y pagarse deudas. Quise salir a fumarme un cigarro, pero me dio miedo pensar que alguno de los que habían apostado a la muerte a ganador me prendiera en cualquier punto del camino y tomara represalias. Más aún si se trataba del mayor apostador de la tarde, el que había enterrado el fierro. En lugar de irme a fumar, salí de cirugías y enfermería para tomar una siesta en alguna de las camas vacías. Al mirar a las ventanas altas e inalcanzables, recordé que el edificio del penal había sido diseñado con fines muy distintos a los de recluir gente. Conservaba el viejo aspecto de alhóndiga minúscula que una administración estatal desesperada había pintado de blanco y acondicionado como prisión. El acondicionamiento había tenido como única consigna terminarse a tiempo para recibir la marejada de criminales que producía sin cesar la región y que no cabían ya en ningún lado. Tenía además el macabro antecedente de haber sido construido como un primer paso hacia un centro de reclusión de condenados a morir bajo la pena de muerte, algo que no había ocurrido, pues la ley que la reinstalaría no se aprobó por margen escaso. La mayor producción de la bodega eran delincuentes violentos, por lo que entonces la prisión se hacinó rápidamente. En las ciudades había grandes prisiones con torres de vigilancia y retenes numerosos para acceder a la sala de visita o para llegar a las crujías.
Nosotros teníamos una construcción del siglo XVIII en donde había sido metido codo a codo oficinas, salas de visita, cocinas, comedores, baños, área de ingreso, centro de observación carcelaria, dormitorios y, por supuesto, lo que llamábamos ostentosamente el hospital. Muchas gracias, Adi. Esto es más o menos un ejemplo de lo que va ocurriendo o de lo que va a ocurrir durante muchos de los desarrollos de los cuentos de Journeyman. Hay un personaje que está en una situación aparentemente normal y de pronto algo se tuerce, algo gira, algo cambia. Me gustó mucho que reconocieras la estructura del cuento moderno en la mayoría de los cuentos que estoy trabajando. El cuento moderno, por una situación más o menos de aproximación teórica y de práctica, tiene también la premisa de que estamos hablando de situaciones y no de personajes. Y sin embargo, a mí me parecía que si ponía juntos suficientes personajes que compartieran estas líneas de comunicación, estos vasos comunicantes de ser aparentemente personas que no tienen tanto lucimiento, tanta relevancia, no son personas particularmente sorprendentes, pero se encuentran por un momento en una situación límite o en una situación que los hace contemplar con asombro algo, entonces, quizás podía darle algo distinto al cuento, hacer un cuento que compilara diferentes tipos de personajes hasta que todo esto tuviera una coherencia armónica, que hiciera que el cuento saliera un poquito más allá de su condición de situación y los personajes interactuando y viviendo en este pequeño universo contenido tuvieran también algo que decirse entre ellos, ¿no? Una de las cosas que estaban ocurriendo conmigo o que pasaron durante la creación de este material es que, como lo he contado en algunos otros puntos, mi formación inicial es de contador público. Entonces trabajé mucho tiempo en oficinas, trabajé mucho tiempo en tareas un poco repetitivas, trabajé un poco en una cantidad de trabajos que me hacía pensar que asomándonos con suficiente detenimiento a estos mundos podíamos encontrar algo, ¿no? Entonces también viene de esta otra experiencia personal y de una idea de que el cuento puede dar un poquito más de lo que usualmente le exigimos, tanto si se lo proponemos como si nos dejamos arrastrar un poquito por él a este mundo, ¿no? El título del libro, de hecho, tiene que ver un poco con eso. Journeyman en boxeo, que es una de mis ahora sí que grandes pasiones, además de la literatura, es este tipo de peleadores que son suficientemente buenos, llevan un rato boxeando, pero nunca van a llegar al ranqueo, nunca van a llegar a los títulos mundiales, y mayormente sirven para engrosar el palmarés de aquellos que sí van a tener alguna carrera prominente, ¿no? Para ponerlo en otras palabras, son los primeros 10 o 15 rivales de cualquier boxeador que promete, y que promete mucho. Esos primeros 10 o 15 que nadie sabe quiénes son y que quizás no boxeaban tanto, pero tenían suficientes tablas, ese tipo de personas en boxeo se conocen como journeymen. Cumplen una función importantísima dentro del boxeo, como yo pienso que a veces la cumplimos muchos de nosotros, y yo recuerdo mi experiencia en oficina. Como contador fui un completo journeyman, pero escribiendo a lo mejor no. Entonces, no sé si quisiéramos platicar un poquito más acerca de alguna pregunta que tuvieran, algo del libro, o si Josué quieres iniciar un poquito el diálogo. Sí, bueno, creo que en todo el libro siempre hay que estar preparado para no estar leyendo algo convencionalmente feliz, pero que siempre puede estar al borde de lo inquietante o incluso de lo incómodo. Una atmósfera opresiva que recorre los 6 cuentos reunidos en el libro es algo que se repite mucho y que está encarnada en los personajes. Digamos, la figura del burócrata que está negadísimo a pagarle a los franeleros para que le cuiden el coche afuera del recinto gubernamental donde trabaja, creo que es una forma de sátira, de humor negro, de lo más ácido que se puede ver, una forma de derrota y de obsesión. Digamos que prueba de esto también es otro tipo que trabaja en una oficina, que tiene un insomnio terrible, que ya uno nunca sabe mientras va leyendo el cuento si se da como por una especie de brote psicótico o más bien como una consecuencia del hecho de que se haya divorciado. Y un último caso, para que no le sigamos dando vueltas a otras tramas, podría ser el mismo personaje
del cuento que acaba de leer el inicio Luis Miguel, que es un chico que está haciendo sus prácticas, es un interno, ¿no? Es un médico residente. Es un R1. Ajá, es un R1, claro. Es un R1 que está en medio de una situación totalmente en apariencia descabellada, pero que más bien se ve como una avanzada del realismo que llega más al escenario postapocalíptico y que incluso se menciona en uno de los sueños que tiene el personaje. Ahora, a partir de estos ejes de la obsesión y la derrota, como lo había puesto también en la reseña, siempre me ha interesado qué tipo de interés hay detrás de experimentar con esos sentimientos, porque a fin de cuentas, si uno le pregunta a un músico por qué hace tal o cual canción, él siempre te lo va a explicar quizá desde los acordes, porque sabe que ya hay una nomenclatura hecha a partir de una armonía que te permite, no sé, engarzar un montón de acordes mayores que dan un sentimiento, digamos, feliz. O si los hace menores, pueden ser sentimientos melancólicos. En ese sentido, Luis Miguel, ¿cuál es como tu interés de explorar ese tipo de atmósferas que conecta contigo? Porque, o sea, lejos de que sea solamente un gusto mórbido, yo estoy seguro de que a todos nosotros nos gusta experimentar de alguna manera ese golpe, esa especie de socavón personal en el cual nos podemos comenzar no a regodear, sino como a encontrarnos a nosotros mismos. En el caso de este libro en particular, tiene mucho que ver con la sensación de lo súbito. Mira qué curioso que dijiste socavón. De lo súbito, ¿no? De algo que va pasando el mundo en apariencia normal y de pronto algo lo quiebra, algo lo desgaja, algo lo abre, algo lo vuelve sorprendente o lo vuelve radical, ¿no? Y sí, va mucho más allá del gusto mórbido por el saborcillo de la derrota, sino va más bien por la eterna capacidad de sorpresa que tiene el mundo, ¿no? A veces cuando uno discute en términos teóricos, qué es la fantasía, qué es lo fantástico, qué es lo real maravilloso, qué es el punto de partida siempre es que es algo distinto de lo que realmente debería pasar en el mundo, ¿no? O sea, que es una regla resquebrajada. Y uno se lo encuentra mucho nada más abrir los ojos, ¿no? Quizás la razón de elegir estas atmósferas en las que parece que la normalidad está tan vinculada a las cuestiones laborales, a las cuestiones de lo rutinario, es precisamente porque ese resquebrajamiento en un punto así va a ser, uno, mucho más notorio, y dos, el personaje va a estar en algunos casos menos capacitado para responder adecuadamente. Entonces, esto hace que la reacción del personaje, que es a quien va siguiendo el lector, sea mucho más vívida, mucho más intensa, mucho más problemática incluso. Entonces, precisamente es por eso, ¿no? Es en donde intersectan tanto el mundo construido, ¿no? De la rutina, donde la sorpresa puede ser aún mayor, con un personaje que no estaba preparado definitivamente para ello, ¿no? Por ahí más o menos va. Sí, y en ese sentido, bueno, está, por ejemplo, lo que usas, ¿no? Hay, por ejemplo, elementos del cuento de terror, ¿no? Por ejemplo, pero ese cuento de terror que no está en una realidad distinta, sino que está en el propio hacer cotidiano de cualquiera de nosotros, ¿no? En El Residente es más que evidente, ¿no? Cuando tenemos a un personaje que vive atascado de deudas, ¿no? Que le va mal del trabajo, que tiene un jefe también amoladón, pero digamos con un poder sobre él contundente, ¿no? Y que resulta que lo que oye no son a sus vecinos las paredes estas endebles que cualquiera que ha vivido en un multifamiliar conoce, ¿no? Sino que son las voces y son los sonidos y son las presencias de miles y miles iguales a uno, ¿no? Y que están ahí supuestamente fantasmagóricos, pero contundentemente reales y presenciales, ¿no? Eso es precisamente a lo que me refiero con la palabra inquietante, ¿no? De que de todos los lados que puede tener, nada es lineal, nada es parejito, ¿no? Nada es color de rosa.
aunque eso quisiéramos a veces, para descansar un poco, tal vez, ¿no? Sí, y por ejemplo, el título del cuento, Cómo crujen los insectos al morir, que trata precisamente de esta dicotomía entre el burócrata que puede sentirse superior a un franelero, y que vive en una realidad igual de, ¿cómo decirlo?, de terrible y de jodida, ¿no? Ambos, ¿no? Pero que nos hace pensar en esos insectos burocráticos de Franz Kafka, ¿no? Pero aquí ya son los insectos aplastados por la propia realidad que viven, ¿no? Así es, eso es un poco, a partir de lo que acaban de decir, surgen más, ¿no? Conexiones y relecturas de lo que uno tiene aquí que leyó así, con mucho, mucho interés. Fíjate que qué bueno que comentaste esto, Adi, de la forma de la literatura de terror, porque comentaba en alguna ocasión, en alguna conferencia, una escritora argentina, Mariana Enríquez, hablaba de las vertientes del terror contemporáneas, ¿no? O sea, de finales de XIX, siglo XX y para acá, ¿no? Entonces está como que lo tipo Lovecraft, ¿no? Que es así un terror fantástico, es un monstruo, hay un tentáculo, hay algo así, ¿no? Espectacular. Y está este otro tipo de literatura que de pronto lo terrorífico viene un poco de la vena de Allan Poe, ¿no? Donde no es exactamente algo tan ajeno, sino que a veces surge de que se encuentra precisamente fincado en la cotidianidad, ¿no? O en el espejo, ¿no? Sí, o sea que hay algo allí terrorífico dentro de uno, alrededor de uno, pero que casi estás con ello codo a codo, ¿no? Entonces, sí, El Residente en particular viene alimentado de esa literatura, ¿no? Muy alimentado por ese lado, ¿no? Y lo otro, lo de los insectos, sí, es que estas confluencias de mundos en las que uno parece que, o sea, que establecemos como jerarquías más o menos lógicas dentro de los mundos y las sociedades, y luego nos damos cuenta de que realmente están medianamente trastocadas por la precariedad en la que muchas veces nos toca vivir, nos pone a preguntarnos un poquillo cosas que creo que van un poquillo de más calado, ¿no? ¿Dónde fincamos nuestro valor? ¿Dónde fincamos nuestra valía? ¿Dónde fincamos nuestras relaciones de mundo con las otras personas? Entonces este cuento, aunque sí se lee con un poquito de sordidez y de cuestión terrible, creo que también tiene ahí como metidillo un pequeño homenaje a al montón de gente que nos sentamos en oficinas, porque yo lo hice 1000 veces y lo sigo haciendo, y solucionamos los problemas minúsculos, ¿no? Porque, o sea, esto lo hacemos un montón de veces y nos dedicamos un montón de tiempo a ello, y el mundo gira también por eso, ¿no? Ahora, partiendo de este comentario y considerando que a fin de cuentas todo el libro es una recopilación de experiencias o simulacro, o sea, en el sentido de que siempre que uno está leyendo, no está leyendo, digamos, algo que está sucediendo más allá del libro, sino que te estás quedando con lo que está sucediendo en ese libro, y eso debería bastar para que en ese mismo momento ese simulacro de experiencia se convirtiera en una experiencia en sí. Es decir, cuando uno está leyendo, de alguna manera está restaurando esa fuerza de las palabras que todas las culturas orales reconocían como magia. No estoy hablando de que uno está leyendo los cuentos de Luis Miguel Estrada y son conjuros satánicos en los cuales nos van a pasar cosas que no queremos que nos sucedan, sino que estamos entrando, digamos, a una realidad muy estradiana. Y ahora, para poder sostener ese tipo de comentarios, también lo hablo desde el conocimiento de otros libros de Luis Miguel. Por ejemplo, en Alain Prost, el cuento que abre ese libro son de un par de niños que les sucede algo que no les voy a contar en la laguna de Cuitzeo, me parece, ¿no? En el lago de Pátzcuaro. En el lago de Pátzcuaro. Y ahora, esta obsesión que tiene Luis Miguel con los símbolos del agua y la experiencia fantasmagórica se repite en Infiernillo, en Journeyman, a partir de una concepción muy curiosa de la realidad que me remite a otro tipo de lecturas que también hablan de la experiencia.
Es una cuestión así como muy personal y que creo que uno siempre tiene la libertad de hacerlo porque a fin de cuentas leer un libro no es leer un libro, sino siempre leerlo en perspectiva de todos los libros que hemos leído y de ponerlos también a prueba de nuestra propia memoria. Hace poquito estaba leyendo un librito que es de 100 páginas de Thomas de Quincey, se llama La rebelión de los tártaros. De Quincey, muy obsesionado con la historia y con la interpretación que puede hacer de ella y qué tanto de ficción le puede sacar, comienza a obsesionarse con la rebelión de los tártaros en la segunda mitad del siglo XVIII, cuando estos escapan de la zarina Petrovna, me parece, y atraviesan toda la planicie del Asia Central hasta China, huyendo del Imperio Ruso. A mitad de ese libro, ahí como por la página 50 y algo, de Quincey hace una observación que hoy, cualquiera con un poquito más de malicia, podría meterlo en la cultura de cancelación como algo que no se debe hacer, y sin embargo lo hace porque es alguien muy inteligente que habla desde la literatura. Comienza a decir esto: ¿cuántas desgracias pasaron los tártaros y que sin embargo, a pesar de que fueron modeladas por el azar, parecieran que están hechas para crear el mejor efecto escénico que nos puede dar la literatura? A partir de este tipo de cosas que uno puede ver la literatura en la realidad y en las tragedias ajenas, yo creo que Luis Miguel Estrada construyó un cuento que se llama Infiernillo, que está en este libro, de una anécdota que es real. No me acuerdo si también es en Michoacán, pero es este pueblo. Sí, ¿Nos también puedes platicar? Es este pueblo que solamente en la época de estiaje deja ver la cúpula de una iglesia, me parece. Sí, lo que ocurre es que en Churumuco, así se llama el pueblo, en lo que es la actual presa de Infiernillo, que es la carretera que une el norte de Michoacán con la parte de propiamente el puerto de Lázaro Cárdenas, la zona hacia Guerrero, etcétera, etcétera. En esa bajada hay una presa, Infiernillo, que se construyó anegando un pueblo que fue expropiado y lo mudaron del lugar. Ahora, en ese pedazo, cuando hay agua, está todo levantadito, bien bonito, pero cuando empieza a haber estiaje, baja y entonces descubre el frente de la iglesia, el campanario y una parte de la fachada. Uh-huh. Esto es real, pero el cuento gira en torno a algo completamente diferente que tiene por ahí... El rollo fantasmagórico rulfiano del calor opresivo convertido en atmósfera, devenido en entretenimiento hecho azar. O sea, como es de alguna manera el juego literario que comenzó a surgir en mi cabeza a partir de la lectura de Infiernillo, fue que Luis Miguel Estrada, había elegido como precursora de Quincey en este tipo de observaciones que haya leído o no, están ahí. Es decir, cuando uno se acerca a la literatura, se está acercando a la realidad, y cuando uno se acerca a la realidad, está haciendo la operación inversa, se está acercando a la ficción. El punto medio entre estos dos lugares es nada más el lenguaje, y el lenguaje ni siquiera es literatura, es lo que nos lleva a ella. O sea, a partir de esta consideración, Journeyman se me hizo una especie de entrega melancólica basada en una fantasmagoría opresiva que define muy bien ese estado anímico que Luis Miguel explora mucho en sus libros. Creo que Journeyman es uno de los que más lo he presentido, quizá no tanto en el box, porque el box es una crítica a la mercantilización, a fin de cuentas, ¿no? Una especie de diatriba en torno al lado capital del box que nada tiene que ver con el deporte per se. Al mismo tiempo que cuando hablamos de Journeyman, nada tiene que ver con el horror per se, sino cómo percibimos el horror, como bien lo está diciendo Adi, como lo está diciendo Luis Miguel, en un lugar que no debería existir ese horror o que convencionalmente no estaría. O sea, ¿tú cómo percibes entonces esta realidad? Es decir, es como una especie de trabajo de oficina cuando estás escribiendo, es una especie de, no sé, ocurrencia que después deviene con técnica en un texto, o es igual algo que nos podrías ejemplificar con una canción, así como los estados de ánimos que yo busco en lo que escribo es esto. En algún momento también tiene que ver con la manera en que uno va digamos, metabolizando el mundo y la memoria alrededor, ¿no? Esto también tiene que ver con los periodos de escritura a los que pertenecen los libros. Alan Prost y Journeyman fueron escritos par a par todos los cuentos entre 2009, 2010 más o menos, y 2013, salvo Infiernillo, que lo escribimos en 2017 como un homenaje a la insolación de Horacio Quiroga, que me lo pidieron, entonces fue un cuento sobre pedido, que hace un homenaje a la insolación de Horacio Quiroga.
Pero en este periodo de trabajo estaba yo sobre esta línea, sobre la línea de la nostalgia, sobre la línea de la reflexión acerca del elemento laboral, sobre el atisbo de la realidad. Esto suena bien raro, pero lo que pasa es que acababa de dejar Michoacán, ¿no? Entonces, y acababa de cambiar mi carrera por completo. Entonces había dejado la carrera que me había tomado 5 años hacer y la que había ejercido 3 años y medio más profesionalmente ya como egresado y parcialmente desde 2000. Entonces llevaba casi 9 años de trabajo y estudios y lo había botado todo. Entonces era una apuesta demasiado grande. Y en ese momento Alan Prost y Journeyman fueron el trabajo creativo que surgió alrededor de estas otras situaciones. A lo mejor por eso tienen tantos vasos comunicantes. A lo mejor por ahí puede venir un poquillo la cosa. Pues muchísimas gracias, Luis Miguel Estrada, por estar aquí en Tlaxcala, en el Instituto Tlaxcalteca de la Cultura, en esta bellísima Pinacoteca del Estado. Muchas gracias, Josué Sánchez, por darnos tu visión acerca de la obra, no solamente de Journeyman, sino de la obra del autor ahora presente, ¿no? Esperemos que próximamente, sabes que esta es tu casa, el Instituto Tlaxcalteca de la Cultura. Muchas gracias por su presencia a todos. Hay ejemplares, si les interesa, para venta. Y muchísimas gracias por haber venido en esta tarde nublada. Muy amables a todos.